Ok, entonces ahora vamos a estudiar lo que es movimientos de partículas cargadas en un campo magnético. Cuando una partícula cargada se mueve en un campo magnético, entonces se actúa sobre ella, lo que es una fuerza magnética, y el movimiento dado va a ser determinado por las leyes de Newton. Acá tenemos una partícula con carga positiva en un punto cero, que se está desplazando en una dirección de la velocidad v en un campo magnético que está entrando hacia el plano. Sabemos que la dirección de la velocidad v y del campo magnético siempre van a ser perpendicular a lo que es la dirección de la fuerza magnética, que va a tener una magnitud de carga por velocidad por campo magnético. Entonces, si la dirección de la velocidad es perpendicular a la dirección de la fuerza, eso quiere decir que la magnitud de la velocidad no va a variar. Por lo tanto, también quiere decir que las componentes de la fuerza nunca van a ser paralelas a lo que es el movimiento de la partícula. Por lo tanto, la fuerza nunca va a realizar un trabajo sobre la partícula, aun cuando el campo magnético no sea uniforme. La carga, la partícula cargada bajo la influencia de un solo campo magnético siempre ocurre con velocidades constantes. ¿Ok? Podemos ver acá entonces, aquí tenemos la partícula. Entonces vemos que la partícula va a ir desplazándose en una trayectoria. Eso quiere decir que la dirección de la fuerza y de la velocidad van a ir cambiando, pero lo que no va a cambiar y se va a mantener constante va a ser la magnitud de la fuerza y de la velocidad. Entonces, por lo tanto, la partícula se mueve bajo la influencia de una fuerza con magnitud constante, con un ángulo recto al movimiento de la partícula. Si comparamos el análisis de un movimiento circular, entonces la trayectoria de la partícula va a ser un círculo, ¿sí? Con velocidad constante. La aceleración centrípeta va a ser igual a la velocidad al cuadrado sobre r, y la única fuerza que se va a ejercer sobre esta partícula va a ser la fuerza magnética. Entonces, según la segunda ley de Newton, tenemos esta ecuación, que la fuerza es igual al valor absoluto de la carga por la velocidad por el campo magnético. Y sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y sabemos que como la partícula se desplaza en un círculo, entonces la aceleración va a ser centrípeta. Por lo tanto, la fuerza va a ser igual a masa por aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta es igual a velocidad al cuadrado sobre r. Igualando esta ecuación con esta ecuación, podemos desplazar lo que es el radio del círculo, que va a ser igual a la masa por la velocidad sobre el valor absoluto de la carga por el campo magnético. Podemos igualar también esto y sabemos que la masa por la velocidad es igual al momento lineal de la partícula. Entonces podemos definir que radio también es igual al momento lineal de la partícula sobre valor absoluto de la carga por el campo magnético. La rapidez angular de la partícula es igual a la velocidad sobre la radio, que esto es igual a, podemos sustituir la ecuación del radio que acabamos de encontrar en esta ecuación. Entonces tenemos que la rapidez angular es igual a la velocidad sobre el valor absoluto de la carga por el campo magnético sobre la masa por velocidad. Entonces podemos simplificar lo que es velocidad con velocidad y podemos sacar que la rapidez angular es igual a el valor absoluto de la carga por el campo magnético sobre la masa. Perfecto. Entonces, el número de revoluciones por unidad de tiempo es igual a la frecuencia, que va a ser igual
a la rapidez angular sobre 2pi, ¿sí? La frecuencia es independiente del radio de la trayectoria. A esta frecuencia se le conoce como la frecuencia del ciclotrón. Un ciclotrón es un acelerador de partículas. Las partículas que se mueven a través de una trayectoria casi circular reciben un impulso que se duplica en cada revolución. Eso va a hacer que se incremente la energía y el radio orbital, pero no va a incrementarse la frecuencia ni la velocidad angular. También conocemos lo que es el magnetrón, que es una fuente común de radiación de microondas en hornos y de sistemas de radar. Este magnetrón emite radiación con frecuencia que es igual a la frecuencia del movimiento circular de electrones en una cámara de vacío entre polos de imán. Perfecto. Entonces, si la velocidad inicial de una partícula con carga no es perpendicular al campo magnético, eso significa que el componente de la velocidad paralela al campo magnético es constante, porque la fuerza paralela al campo magnético no existe. Por lo tanto, la trayectoria de esa carga va a ser igual a una trayectoria helicoidal, ¿sí? Entonces, el radio de esa trayectoria va a ser igual a el valor absoluto de la carga por campo magnético sobre masa por volumen. Y la velocidad que va a tener esta carga va a ser igual al componente perpendicular de la velocidad con el campo magnético. Perfecto. Entonces sabemos que el movimiento de una partícula cargada en un campo magnético no uniforme es muy complejo, ¿sí? Entonces, vamos a ver, aquí tenemos dos bobinas que están a una cierta distancia y las partículas cargadas cerca de la bobina van a experimentar una fuerza que los lleven hacia el centro de la región. Por otra parte, sabemos que las partículas cargadas hacen con rapideces adecuadas, van a desplazarse desde una bobina hacia otra en forma espiral, ¿sí? Cuando las partículas cargadas quedan atrapadas en un campo magnético, se le conoce como botella magnética. Esa técnica se usa normalmente para poder refinar plasmas muy calientes con una temperatura del orden de 1.000.000 grados Kelvin.